Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a esto que es Iglesia La Casa. Más que una iglesia, como decimos siempre, una gran familia. Y hablando de familia, en el día de hoy queremos motivarte a que tengas una relación con Dios como papá, como familia. Dios nos llama a una gran mesa larga, llena de hermanos, llena de unión y llena de amor principalmente, donde Él es el centro, donde Él es tu Padre que te ama, que te perdona y que tiene un plan para tu vida, un propósito específico para tu vida en esta tierra y para tu vida en la eternidad. Te invitamos a tener intimidad y una relación con papá de unión. Jesucristo murió y resucitó y nos dejó su espíritu que nos conecta directamente con el Padre. No necesitamos intermediarios. Te invitamos a tener tu espíritu activo las 24 horas, cuando estás durmiendo, cuando estás en el auto, trabajando, en tu casa, en todo momento, haciendo interiormente, dando gracias y haciendo cánticos de alabanza, de agradecimiento. Y que actives también tus tiempos de oración, porque en tus tiempos de oración Dios te escucha y también Dios quiere hablarte, para que tengas un ida y vuelta, un diálogo con aquel que te ama. Más que hablar con el mundo, más que hablar con el espejo, hablemos con Dios, porque Él nos conoce, Él nos ama, y sus planes son, su voluntad, dice la palabra, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos que creerlo, esa fe que nos tiene que ayudar a creer que a pesar de las situaciones, la voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y para nuestra vida es siempre perfecta. Miremos más a Jesús, a su obra, que a los problemas que tenemos. Siempre Jesús va más allá y es más grande que cualquier problema, inconveniente que podamos tener. Te invitamos a tener mayor intimidad con Dios, a reencontrarte con el Padre y que Él se revele los propósitos que tiene para vos, revele la vida que Él está pensando para vos, te la revele, para que la puedas lograr, para que vayas corriendo a esa meta, abrazada de Él. Vamos a hacer una oración y ya empezamos con el compartir de hoy, que se llama una cuestión de actitud, cuestión de actitud. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tarde, por este día, por esta transmisión de hoy y por las personas que van a estar escuchando estas palabras que no son mías sino son tuyas, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Que vos estés en esos hogares haciendo morada, que seas de bendición en ese lugar y que nosotros podamos ser de bendición, así con ese espíritu activo que vos nos dejaste, Dios, que podamos entrar donde estemos, seamos agentes de bendición, siendo siempre una oportunidad para el otro, amando a pesar de las situaciones y de las circunstancias. Te damos gracias, Dios, por cada una de las necesidades que tenemos como gran familia, porque vos estás saciando y estás llenando nuestros corazones, porque vos viniste por una vida espiritual en abundancia y que podamos reconocernos en esa vida espiritual y podamos lograrla. Te damos gracias, Dios, por las palabras que que van a ministrarnos en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado hermano. Amén. Te dejamos con el videíto de introducción al tema, cuestión de actitud, y ya venimos. Nacemos y creemos cultivando una gran mentira. Todo se trata de mí. No fuimos creados para vivir así. Hemos demandado las cosas a nuestra manera desde el primer día. Quiero una pareja que me haga feliz. Quiero compañeros de trabajo que siempre pidan mi opinión. Quiero un clima precioso. Poco tráfico. Un gobierno que sirva a mis necesidades. Todo el mundo nos dijo que así era. ¿No es cierto? Y nosotros le creímos. Pensamos que celebrarnos a nosotros mismos nos haría más felices. Pero es todo autopromoción, autopreservación y egocentrismo. Hemos estado persiguiendo tantos sueños falsos
que hemos dejado escapar la realidad, una vida centrada en Dios. La vida tiene sentido cuando aceptamos nuestro lugar, cuando nuestros placeres, nuestros problemas, dones y talentos son usados para aquel que nos creó. Entonces ganamos lo que no teníamos y encontramos lo que estábamos buscando. No se trata de mí, se trata de Él. Es una cuestión de actitud. Bueno, continuamos con Iglesia La Casa, con este compartir que se trata de una cuestión de actitud. Como veíamos en el video de recién, no se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando podamos entender la revelación de lo que significa una vida centrada en Jesús, vamos a tener mayor revelación de cómo andar en esta tierra, esperando su venida. No se trata de Él, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mis deseos, de mi egoísmo con el que nacemos. No se trata de mis pecados ni de mis debilidades, porque Él se hace fuerte en mis debilidades. No se trata de lo que yo quiero y que Dios cumpla mis propósitos en este mundo. Se trata de que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Y hoy vamos a hablar de que esta vida cristiana que vivimos en esta tierra es una cuestión de actitud. Y hay 3 actitudes que vemos en la carta, en la epístola que Pablo le escribe a los Efesios. Hay diferentes maneras de leer la epístola de los Efesios. Una es interpretarla dividiéndola en 3 maneras. Pablo a los ciudadanos de esa ciudad le dijo que había 3 actitudes. Primero era hacia Dios, que va del capítulo 1 al 3. Una actitud hacia Dios. Dice que ahora lo vamos a ver en profundidad, que estamos sentados en lugares espirituales. Entonces nuestra actitud hacia Dios es una actitud de reinado, es una actitud de hijo y de coheredero. Nosotros estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales. Ahora, a partir del capítulo 4 empieza a hablar de nuestra actitud para con el mundo, en esta tierra. Nuestra actitud con las personas de este mundo. Entonces, a partir del capítulo 4 dice cómo debemos andar. En este mundo no tenemos que estar sentados. Estamos sentados en lugares espirituales. En este mundo tenemos que andar. Habla del camino, habla de la actitud del creyente hacia las demás personas, hacia las situaciones y hacia las circunstancias. Y la tercera actitud es ante las adversidades de Satanás, ante las adversidades del enemigo, ante los poderes de maldad. Y comienza el capítulo 4, el 5 y el 6, habla de esta actitud contra las adversidades de Satanás. Entonces ahí vemos cómo Efesios cubre, es una de las tantas maneras que tenemos de interpretar esa carta tan rica que Pablo le escribe a estos ciudadanos de esta iglesia, 3 maneras de enfrentar las situaciones de su vida, espiritualmente, para con el mundo y ante los poderes de Satanás. Es una realidad que hoy día nosotros tenemos que tener en cuenta esos 3 poderes, esas 3 formas y acciones, actitudes para poder manejarnos en este mundo. Porque tener siempre en cuenta nuestra identidad en Cristo, quiénes somos, en el poder de Dios, quiénes somos y en el plan de Dios, quiénes estamos siendo en este momento, pero también saber manejarnos en este mundo como cristianos. Y por supuesto, uno decanta de la otra. La tercera actitud es cómo poder resistir las artimañas de Satanás. Y Efesios habla claramente de estas 3 actitudes que hoy vamos a compartir. Vamos a ir al primer versículo, que habla de estas 3 subdivisiones de la epístola de Efesios. La posición que ocupa el creyente en Cristo, esto de estar sentados, su vida en el mundo, andando,
y su actitud hacia el enemigo, estar firmes, resistiendo. Dice, la vida del creyente siempre presenta estas tres actitudes: hacia Dios, hacia el mundo y hacia los poderes satánicos. Vamos a ver el segundo versículo. Bueno, y ya vamos a el primer versículo de la primera actitud que vamos a compartir de hoy, que es esto de estar sentado en lugares celestiales. Vamos a ver Efesios 1:18. Dice, iluminado los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la acción soberana de su fuerza, la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Ahí dice que el gran poder de Dios sentó a Cristo ante principado, autoridad y con todo el poder y el señorío. Pero ahora vamos a ver cuánto nosotros estamos en Efesios 2:6, vamos a ver esto. Y juntamente con Jesús, el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Ahora que estamos estudiando sobre qué significa esto de estar sentados. Espiritualmente lo primero que hace Cristo después de morir y resucitar y estar sentado Él es que cuando uno acepta a Cristo en el corazón, cree en Cristo, estamos sentados juntamente con Él en lugares espirituales. Y esto es muy importante entenderlo, porque espiritualmente nuestro espíritu tiene que estar reposando, porque ya Cristo consiguió todo por nosotros. Entonces, por eso hoy lo que vamos a ver estas tres divisiones: estar sentado, andar y estar firme o resistir. Si las invertimos, no va a tener poder nuestra vida espiritual, no va a tener fuerza nuestro andar en este mundo y no vamos a ser poderosos ante las artimañas de Satanás, no vamos a poder vencer ninguna batalla con la victoria, porque no vamos a poder estar firmes y sabiendo el orden y según los lugares de las actitudes que tenemos que tener. Dice que cuando creemos en Cristo estamos sentados. ¿Qué significa estar sentado? Significa ser morada, estar reposando. Espiritualmente ya está todo conseguido por Cristo. Nosotros no tenemos que ir a conseguir ni a ganar nada, ya está todo en el logrado. Lo que tenemos que hacer es que con ese poder de Cristo poder manifestarlo acá en esta tierra. Pero espiritualmente nosotros dice que estamos sentados, o sea, hacemos morada con Dios. Espiritualmente volvemos a la era donde Adán y Eva estaban constantemente en comunión con Dios. Ellos lo veían a Dios y estaban en el mismo ambiente. Nosotros no tenemos esa posibilidad de verlo, pero sí espiritualmente fuimos reconciliados. Volvimos a ese diseño original. Dice en Génesis que Dios trabajó, hizo al mundo, en el sexto día hizo al hombre y en el séptimo día reposó, descansó, se sentó junto con el hombre. Fíjense cómo Dios trabaja, pero en el momento de crear al hombre se sienta, reposa. Y vamos a ver qué significa estar reposando, estar sentado espiritualmente. En Efesios 1:18 ruega que los ojos del entendimiento de esos hermanos en esa ciudad sean abiertos para poder entender qué significaba. Y yo en esta hora oro para que podamos nosotros con nuestra interpretación entender el majestuoso plan de Dios y qué significa realmente, porque eso marca la identidad, saber que vos estás sentado con Cristo, que sos uno con el Señor y que Dios te ve como a Él, marca tu identidad, marca quién sos, cómo te vas a relacionar.
Pero primero, si no estamos sentados en una cuestión de reposo, sin hacer nada, porque ante el mundo, después en capítulo 4 dice que hay que andar, pero primero hay que reposar. El que anda en la vida cristiana, por ejemplo, confesás a Cristo y ya querés hacer, si vos no primero reposaste y sabes muy bien qué lugar te toca en la mesa, digamos, corres el riesgo de caer en arrogancia. ¿Por qué? Porque haces y no sabes quién sos. ¿Qué hizo Cristo por vos? Y no sabés especialmente que todo el esfuerzo que vos hagas no es por vos, sino por Él. No se trata de vos, se trata de Él. Y que en realidad en este mundo no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque ya todo lo ganó Cristo. Simplemente en este mundo tenemos que andar. Andar según la guía que Él nos dejó. Nicodemo, cuando habló con Jesús, dice en la palabra que para Nicodemo era muy difícil de entender. Jesucristo le dijo que tenía que volver a nacer y él le dice, es imposible que nuevamente vaya a la panza de mi madre. Más o menos le dice así. Claro, era muy difícil. Y Pablo le dice a estos ciudadanos, ojalá que ustedes puedan entender lo que significa realmente tener una identidad en los celestes. Saber que tu vida está guardada en la eternidad. Ojalá en el nombre de Jesucristo que hoy podamos entender realmente lo que significa, lo que decía al principio, estar sentado a la mesa. Somos todos iguales. El Padre nos ama todo igual y el Padre anhela tener comunión e intimidad con su pueblo. Eso es su anhelo, su deseo, para poder juntos llevar adelante su plan. Si Él hubiese querido, Jesucristo nunca hubiese muerto y estaría en la tierra. Pero a Él le agradó y era por su justicia que Jesús tenía que morir y resucitar. Y nosotros, la iglesia, sus hijos, tenemos desde la muerte de Jesucristo ahora ser sus representantes acá. Y tenemos que hacer sus obras. Aún mayores que estas, les dijo Jesús a sus discípulos, podrán hacer en mi nombre. Es algo que también vamos a ver hoy. Estamos llamados a representar a Jesucristo acá en la tierra. Ese es el plan, el gran plan de Dios. Un ejemplo práctico para saber si realmente estamos parados desde la identidad que tenemos en Cristo es poder vernos cómo actuamos y escucharnos a ver cómo actuamos cuando se presenta, por ejemplo, una persona que nos dice algo que no nos gusta, o nos critica, o hace una valoración nuestra que para nosotros no tiene razón. Tal vez hacemos mucha fuerza, hacemos mucho esfuerzo para no contestarle, para que la cara no se transforme, para seguir tratándolo con amor, pero para adentro nos corren un montón de pensamientos, nos corre un río de insultos, pero tal vez como somos cristianos, no queremos ser antipáticos, no hablamos y nos callamos. Esa es una actitud que es muy común. La otra actitud de una persona que está en Cristo es esa actitud de que viene una persona a decirte algo y vos ya sabés quién sos, no con arrogancia, sino porque Jesucristo ganó todo por vos. Entonces vos no necesitas defenderte, porque vos ya sabés quién sos. Entonces no necesitas y no te conversás con lo que aquella persona está hablando de vos. Porque simplemente ante Dios vos sabés que esa persona está equivocada y punto. No hay muchas más vueltas que darle. Ahora, cuando nosotros queremos pero no hacemos, esa fuerza es humana. Esa fuerza tiene que ver con el 100% de nosotros, de tratar de forzarnos para callarnos, para no hablar. Eso es ser por fuera un cristiano que tiene conductas de hermandad, ¿no? Políticamente correctas, para afuera, pero para adentro un huracán y Dios está viendo tu corazón. Entonces, si vos sabés la actitud que tenés en los cielos y vos sabés quién sos para Dios, no tenés que darle explicaciones al mundo. Sí, por ejemplo, podés contestar a esta persona, pero ¿por qué te ofuscarías por dentro? ¿Por qué te enojaría que alguien piense mal de vos? Si el que tiene que pensar bien de vos es tu Padre, que te dio la vida y es Él el que decide todo en tu vida. ¿Por qué enojarse? El enojo muchas veces tiene que ver con lo que esperamos de otra persona. Nosotros cuando damos amor, pero enfocados en el amor del mundo, esperamos siempre una devolución.
que ese amor sea el 50-50, o bueno, vos le contestás bien y vos esperás que esa persona te conteste bien. Pero el amor que presenta en la palabra es un amor que no espera nada a cambio. Yo soy porque Cristo es en mí. Y no espero que las demás personas sean o no sean. Jesucristo cuando murió en la cruz no esperó nada de nosotros, lo hizo y punto. De hecho quedó solo. Si hubiese esperado Jesucristo que alguien por lo menos vaya a llorar a sus pies, no hubiese muerto nunca. ¿Cuántas actitudes podríamos mejorar de nuestra vida si dejamos de esperar la devolución? Si dejamos de esperar lo que contesta la otra persona. Hacelo. Tenemos la responsabilidad de representar a Cristo y nada más. No podemos condicionar nuestro hablar por lo que va a decir o pensar otra persona. Seamos libres con la esclavitud con la que Cristo, en realidad Él es nuestro Señor. Respondámosle solamente a Él. Vamos al versículo 3. En la esfera espiritual, sentarnos significa sencillamente descargar todo el peso, nuestra carga, nosotros mismos, nuestro futuro, todo en el Señor. Dejamos que Él lleve la carga y ya no procuramos llevarla nosotros. Vengan a mí, dice Cristo, los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso. ¿A qué descanso está hablando? ¿De qué descanso está hablando Cristo? Está hablando del descanso espiritual. Está hablando que tu alma esté reposada en sus propósitos, que tu alma lo mire solamente a Él. La gran equivocación que hemos tenido a lo largo de nuestra historia es haber pensado que Cristo vino por el gobierno natural. Cristo en realidad vino por el gobierno de tu alma, para ganar el gobierno de tu alma, de ser el rey de tu alma. En tu alma están tus deseos, tus necesidades, tus sentimientos. Y es eso lo que el enemigo ganó con Adán y Eva. Ganó la libertad que ellos tenían, fueron esclavos y nosotros entonces del poder satánico. Y cuando entonces nosotros nacemos, ya nacemos con ese yo, con ese me quiero, con ese ego. Y lo que viene Cristo es a liberarte del poder de las tinieblas y llevarte a la luz. Pero no solo en la vida material. La vida material es una representación de la vida espiritual que estamos sentados en lugares celestiales y de la vida emocional. Cristo vino a ganar tu alma. Y ese es lo poderoso que tenemos que valorar incluso de Él, que Él gana nuestra alma, para que nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean en Cristo y por Cristo, que Él sea el centro. Vamos al próximo versículo. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Fíjense, acá Lucas habla del padre que tiene 2 hijos y uno de ellos le pide toda la herencia, los 2 trabajaban con él. Entonces, uno de los hijos le pide toda la herencia que le correspondía a él y salió de la casa, se fue a vivir a otro lado y gastó todo, dice, en mujeres, en fiestas, en amigos, y perdió todo. Y en definitiva después terminó trabajando, humillándose con otras personas. Entonces él piensa, en vez de estar comiendo acá con los cerdos, dice que dormía incluso con los animales, prefiero estar trabajando para mi padre como un empleado más. Entonces va el padre y vuelve. Cuando el padre lo ve de lejos, ve al hijo perdido, eso es una representación de nosotros, de nuestra propia vida, de cuando nos alejamos de Dios y malgastamos lo que Él nos dejó, que principalmente es la vida, en nuestros deleites personales, carnales, nuestro ego, en los aplausos, en lo que nos hace feliz en este mundo. Ese es un ejemplo de esta historia bíblica. Entonces el padre dice que lo ve venir y lo abraza fuerte, dice que lo reviste, que tiene que ver con una imagen de Cristo y el Padre, lo reviste de su gracia, y ahí es cuando dice, es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió. Entonces dice que el padre arma un gran banquete en la casa para recibirlo y lo posiciona nuevamente en el lugar que tenía antes, como hijo.
Ahora, el hijo más grande, que ya seguía y venía trabajando para el padre y nunca cesó, le agarran celos porque decir, estás haciendo todo por él, que malgastó su vida, tus bienes, y yo que trabajo siempre para vos. Acá vemos un ejemplo de esfuerzo, ese hermano mayor que se esforzaba para agradar al padre, y este hermano menor que se arrepintió, que quiso volver porque sabía quién era el padre y que el lugar que tenía en el padre, no en su ego, en sus propias fuerzas, sino en el lugar que tenía en esa mesa. Y el Padre entonces dice que lo reviste de su gracia, le da perdón y lo sienta a la mesa, lo trata como igual y principalmente lo perdona. Cuando Dios nos sienta a su mesa, nos sienta para igualarnos. Hay un registro en Samuel de la historia de David, que David perdona al nieto de Saúl y lo sienta a la mesa y dice que el mantel era tan largo y este nieto tenía problemas físicos, problemas en sus piernas, y el mantel era tan largo que los revestía y los sentó a la mesa del rey y lo hacía sentir igual, y él era igual que otro a pensar de su discapacidad. Y hoy pienso cuánta discapacidad emocional muchas veces tenemos, cuánto egoísmo o cuánta falta de amor, cuánto desamor tenemos y guardamos, cuánta desprotección que hemos vivido durante nuestra vida. Y hoy Dios viene a decirte que Él te trata como igual, que no importa tus pecados, no importa quién fuiste, incluso Él sabe quién vas a ser, porque Cristo murió por tus pecados pasados, los presentes y también por los futuros. Lo importante es que vos te sepas sentado en la mesa, que vos te veas espiritualmente en ese lugar que el Padre tiene reservado para vos. Y ahora vamos a la segunda actitud de esta tarde, la actitud de andar, la actitud hacia el mundo. Una vez que nosotros sabemos quiénes somos para Dios, podemos andar ordenadamente y en amor, principalmente en amor, en este mundo. Como decía antes, no con arrogancia, no con sentirnos superiores, porque Cristo murió por todos. Cristo realmente murió por todos y no es por merecerlo. Ese gran mantel que cubría a la familia de David era el mantel de la gracia. La gracia nos cubre a todos por igual. No importa si fuiste del asesino que estaba crucificado junto con Cristo en la cruz. Cristo estaba en el medio. Uno fue perdonado y el otro no. ¿De qué dependía? ¿De los pecados que cometieron? No, de su corazón, de su disposición y de que Cristo a uno se le reveló, porque él dijo, él era el Cristo, este Jesús era el Cristo. Entonces, este fue salvo. Y eso es la revelación que hoy tenemos que tener de Cristo. Y entonces Cristo te cubre, no importa lo que hayas hecho. Sos igual que Cristo porque Dios te ve así. Vamos como decía, a esto de andar. ¿Cómo debemos andar en el mundo? Vamos a Efesios, a abrir nuestra Biblia nuevamente, Efesios 4 y 5. Vamos a leer acá. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Esto dice el 4, 1 y 2. Esto pues digo, que ya no andéis vosotros como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nos llama a renovar nuestra mente. Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 5.2. Andar como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso también dice en el 5, 8 y 10. Como decía antes, la epístola a partir del 4, 5 y 6, la 6 habla de lugares de las tinieblas de Satanás. Hasta las 5 habla de cómo debemos andar. Muestra ejemplos prácticos, después léanlos en el 5, de cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, si estamos casados, cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros padres. Fíjense los ejemplos bien prácticos que Pablo les dice a los ciudadanos de Efesios. Si sabemos quiénes somos, vamos a saber cómo andar, en un andar que glorifique constantemente a Cristo. Debemos andar como Cristo murió y resucitó por nosotros.
debemos andar según los principios de la cruz y no según los principios del bien o del mal. ¿Por qué? Porque ¿qué está bien y qué está mal? Si nosotros andamos según la cruz, esto quiere decir poner a Cristo en el centro. Entonces, que todas nuestras actitudes sean aprobadas por Él. O, en la práctica, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Lo que yo conozco de Jesús. ¿Cómo actuaría en esta situación? ¿Cómo trataba Jesús? Porque él también trabajaba. ¿Cómo trataba Jesús a sus hermanos? ¿Cómo trataba Jesús a las personas que se ofendían y que no lo reconocían? ¿Qué hablaba Jesús? El principio de la cruz es el que marca nuestras conductas, no el bien o el mal, porque eso habla de la justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? La justicia humana. Si vos decís esto está bien o esto está mal, o lo que me hicieron está bien o lo que me hicieron está mal, esa es la justicia que tiene que ver con el mundo. Ahora, en Mateo 5 habla de las bienaventuranzas y habla de la justicia de Dios, que es suprema, es superior, y que tiene que ver con lo que Cristo hizo y andar como Cristo es acá en esta tierra. Vamos al próximo versículo, que es Efesios 5 del 1 y 2, que dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Fíjense lo que decía antes, como hijos amados. ¿Cómo vas a andar en el mundo como hijo amado? Y andad en amor, como Cristo, así como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. La pregunta es, ¿por qué te estás entregando vos, así como Cristo lo hizo? ¿Te estás entregando en amor? ¿Te estás entregando en paz? ¿Estás entregando tu ego? ¿Te estás entregando así como Cristo lo hizo por vos? ¿Estás dando tu tiempo para alguien más que no seas vos mismo? ¿Estás siendo posibilidad? Yo creo que ayudamos todos. Acá en Argentina se habla mucho que somos muy solidarios. Eso es muy normal. Ahora, darse para el otro y por el otro, no hablo de morir, obviamente, sino de ser posibilidad. Y ser una posibilidad que no está al alcance, sino ser una posibilidad especial a través del corazón de Cristo para esa persona. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y eso es lo que el mundo necesita ver de la iglesia. Eso es la luz que en Apocalipsis va a resplandecer en el medio de la tiniebla y de la oscuridad. Porque como yo les digo, solidario y ayudarnos por lo general todo lo hacemos. Pero según la justicia divina, lo único que lo podemos lograr es centrándonos en Cristo. ¿Qué es lo que vos harías, Cristo, en esta situación? ¿Qué es lo que no harías? Que el bien y el mal separarlo de nosotros, sino hacer dependiendo que nuestras conductas dependan de la cruz de Cristo. Vamos a ver acá esto que dice: ¿cuál es el secreto del poder en la vida del creyente? ¿De dónde obtiene su poder? El secreto del creyente está en su descanso en Cristo. Su poder emana de la posición que Dios le ha dado. Todos los que están sentados pueden también andar, porque en el pensamiento divino los une. Lo uno sigue espontáneamente al otro. Estamos sentados con Cristo eternamente para poder andar continuamente ante los hombres. En este versículo de Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, para su buena voluntad. Para su voluntad, Dios se produce solo. O sea, Dios produce todo. Nosotros simplemente somos los autores de su obra, como si fueran personas que están en una obra de teatro y actúan según un guión y no se pueden salir de ese guión. Dios produce en vos ese querer, esa voluntad, esa chispita y ese hacer. O sea, si Dios te está mandando a algún lado, Dios te va a dar todos los recursos. Dios es el que produce, tanto el querer como el hacer, para su buena voluntad. No somos nosotros con nosotros mismos. La otra vez decíamos, ¿en qué debemos esforzarnos? Debemos esforzarnos en su gracia. Esfuérzate en la gracia. En el Antiguo Testamento a Josué Dios le decía: esfuérzate y sé valiente. Nosotros hoy tenemos que esforzarnos en creer. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido. Esforzate en tener cada día más fe. Esforzate en que Cristo se te revele cada día más a tu corazón, porque cuanto más lo conoces, más fe vas a tener de sus acciones. El poder de su cruz es suficiente para conducir a la muerte y al sepulcro todo lo que emana de la vieja naturaleza, del vos que ya no querés.
Y tu responsabilidad es no de luchar contra estas cosas, sino de confiarlas al Señor, permitiendo que su cruz haga su obra en tu vida. Vuelve a recordar tu lugar de reposo en el Señor. Siéntate allí y deja que todas estas cosas te sean quitadas. Esas debilidades, adversidades, situaciones, momentos, incluso nuestro pasado, nuestras situaciones difíciles, nuestra personalidad o nuestro carácter, esas cosas que no nos gustan del todo. No podemos ya hacer más nada por esfuerzo propio. Él tiene el poder para llevarlas a su cruz y hacerlas morir. Para morir a esa vieja naturaleza y que surja y que nazca la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, como esperanza y como gloria. Efesios 5 también dice, mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Los días son malos, y acá los necios los llama a aquellos que no aprovechan bien el tiempo. Si en esta vida fuiste salvo es porque tenés un propósito, porque Dios tiene una voluntad para vos, en tu lugar, en tu ámbito, en tu familia, con las personas que te rodean. Y esa voluntad Dios la quiere cumplir. No seamos necios. Y como dice acá, aprovechemos bien el tiempo. Y vamos a la tercera actitud a la que estamos llamados en esta tarde que estamos hablando. Estamos sentados en lugares celestiales, estamos andando en este mundo según Cristo y estando Él como nuestro centro, y estamos resistiendo firmes ante las acechanzas de Satanás. Sabemos que lamentablemente existe el mal, existe Satanás, y está como león rugiente, dice la palabra, alrededor de los que creen, para quitarte al Cristo que tenés, para quitarte lo que crees de Cristo. ¿Por qué ataca a los hijos de Dios? Porque nos quiere quitar el Cristo que tenemos, para que no lo confesemos, para que no tengamos fe, porque esa fe es la que mueve montañas. Vamos a ver Efesios 6, 10 y 18. Les recomiendo todo el capítulo de Efesios 6 que habla de la armadura como del soldado que va a la guerra. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies de la verdad. Tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada de justicia, orando, velando. Acá lo cortamos porque era muy largo, pero dice específicamente, y le recomendamos que lean todo el capítulo, que habla de cómo tenemos que estar revestidos de Cristo para ir a una batalla. Pero en realidad lo que dice de estar firmes y resistir, no es que te peguen 1, 2, 3 cachetadas y nosotros siempre igual. Lo que dice de estar firmes es manteniendo tu posición en Cristo. Estás sentado en lugares celestiales y estás andando en Cristo. Ahora, cuando venga la acechanza, cuando venga la amenaza de Satanás, hacé como hizo Cristo cuando fue tentado. Resistió con la palabra. Nosotros tenemos herramientas ofensivas y defensivas ante las acechanzas de Satanás. Tenemos una sola que es ofensiva, que es la palabra. Dice que es la espada, la palabra, lo que hizo Cristo. Cristo sabía quién era, Cristo sabía para qué era llamado. Y entonces Cristo fue tentado en cuerpo, en alma y en espíritu contra Satanás. Satanás le dijo en un momento, tenés hambre, convertí esas piedras en pan. Y él sabía que no tenía que responder ninguna orden ni tenía que demostrarle nada al diablo. Entonces después, obviamente tenía hambre, y cuando terminó la tentación, ángeles vinieron a asistirlo. Jesucristo sabía de dónde venía su provisión y para quién tenía que obrar en este mundo. ¿Para quién estás obrando vos? ¿Para el que dirán? ¿Para la demás persona? ¿Estás obrando para el aplauso? Obrá según la voluntad de Dios en tu vida, que Él sea tu centro. Estemos firmes en la posición que Cristo ya ganó por nosotros, como decíamos al principio. Solamente tenemos que defender esa posición, que significa resistir a nuestra fe. Creer en la promesa de Dios en tu vida, creerla definitivamente. Si Dios te dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Y declararla y tener fe en eso. Creer en que si perdiste el trabajo,
está la voluntad de Dios como con su gracia abrazándote para que puedas tener prosperidad en tu vida. Y así con cada área de tu vida. Tené firme convicción de la fe en Dios, de quién es Dios para tu vida, en dónde estás sentado vos. Entonces estamos llamados a permanecer, a resistir en la posición que ya tenemos, en lo que Cristo ya ganó, en lo que vos sos. Nunca te dejes de sentir hijo amado. Nunca te dejes de sentir que Dios te ama y te perdona una y otra vez. Nunca pienses que el Padre se olvidó de vos. Satanás anda como león rugiente que quiere constantemente debilitarnos en nuestra fe y hacernos creer sus mentiras para que dejemos de creerle a Dios. En Romanos 8:37 dice, en Cristo somos vencedores. No solo dice eso, dice que somos más que vencedores. ¿Y a qué se refiere? Esa victoria es una victoria espiritual, es una victoria de lo que Él consiguió en tu vida. Es una victoria que tiene que ver con tu alma, con lo que vos sentís, con quién sos. En Efesios 6:17-20 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Esta es otra de las claves. Orar en todo tiempo, orar al Padre, tener intimidad. Claves entonces que decíamos para nuestra vida como hijos, de comunión, es orar en todo tiempo. Y la otra de las claves para ir finalizando es orar en su nombre. Dios se compromete a que cuando vos utilices el nombre de Jesucristo en su voluntad, Él cumple. Y todo lo que pidamos en su nombre nos será dado. Pero Él no se responsabiliza de las cosas que tienen que ver con nosotros y con nuestro propio esfuerzo, sino que dice que Él va a hacer según su voluntad las cosas en esta tierra. Y vamos a ver, Pedro dijo, en el nombre de Jesús levántate y anda, en Hechos 3:6. Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de allá, y salió en la misma hora, Hechos 16:18. Pero algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor según Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Fíjense qué poderoso esto que dice a Pedro los conozco, pero ustedes ¿quién sos? Entonces, estando sentados en lugares espirituales, sabiendo cuál es tu identidad, cuando ores al Padre, el Padre te va a conocer. Andando según la justicia de Dios, caminando según la vida de Cristo, según la cruz, según las conductas, lo que haría Cristo en este mundo, podemos resistir al enemigo invocando el nombre del Señor y haciendo sus obras, para que todo lo que hagamos al invocar el nombre nos sea dado. Entonces, las fuerzas espirituales de maldad nos van a terminar teniendo miedo. Vamos a ser temerosos en las tinieblas. Van a decir, ay, a mí viene tal, y se van a ir corriendo. Realmente tenemos poder no solo por mencionar el nombre, sino por estas tres actitudes que hacen a nuestro diario vivir. Que Efesios en todo el capítulo, en todos sus capítulos, en todo el libro, nos habla y se explaya en esto. Estamos sentados andando y estamos firmes en la fe de aquel que nos llamó. Te invitamos que este nuevo tiempo en tu vida sea un tiempo de saber quién sos, de saber qué hacer y saber contra quién es la batalla, para que puedas obtener las victorias que Dios ya te prometió, y que sepas que no hay victorias sin una batalla previa, pero esa batalla ya la ganó Cristo. Simplemente debemos guardar nuestra posición, guardar quién somos en Él. Te invitamos a que tengas una semana de mucha bendición. Te agradecemos por haber llegado hasta acá viendo este video, y que lo compartas a aquellas personas
que les va a ser de bendición esta palabra. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga.